incluso puedes ir al ISSSTE, ¿no? Si fuera por ejemplo, una ruptura de hueso o algo así. En este caso no habría ningún seguro, o sea, digamos que sería una actividad en la que cada quien corre su propio riesgo, ¿no? Pensando en eso y en que, pues, es complicado, mi propuesta es que hay 2 propuestas y las pongo a su consideración. Insisto, para los que se estén conectando ahorita, estoy hablando sobre una propuesta de visita, que sería voluntaria, que no contaría en la calificación, que, es bajo la responsabilidad de cada quien, o sea, la UNAM no se hace responsable. Estoy proponiéndoles una opción sería ir a la Alameda, ¿no? Al centro, que es un lugar de fácil ahorita, les doy la palabra a quien haya levantado la mano. Es un lugar de fácil acceso, ¿no? No se requiere, em, no hay complicaciones de transporte porque, pues, bueno, llega el metro, es uno de los lugares más comunicados de la ciudad, ¿no? Hay metro, hay metrobús, hay, pues, montones de líneas de transporte. Ir cada quien por su cuenta, nos vemos en la Fuente Central, damos un paseo por el paseo de la Alameda, platicamos un poco sobre la última intervención del 2012. Eh, para esto ya habremos visto un poco de historia de la Alameda, porque insisto yo que este grupo no hablamos de historia. Y podríamos hablar algo también sobre evaluación de sustentabilidad cultural, en fin, y sobre todo, pues bueno, conocernos, pasear en un espacio abierto, este, y la propuesta sería, bueno, 2 opciones, a ver, como no es una visita obligatoria y no cuenta, no la puedo hacer en la hora de clase, porque entonces quienes decidieran no ir, perderían la clase, ¿no? Entonces, tendría que ser, pues, a lo mejor en sábado o en domingo. A lo mejor la mejor opción sería domingo, porque es más, o sea, el transporte es más sencillo, ¿no? Para todos. Ya nos desacostumbramos a los transportes largos, al menos yo, y creo que el domingo es un buen momento para pasear. La segunda opción es que sé que están planeando, o bueno, lo dijo en la reunión Daniela Barañón, están o entiendo que iban a planear una visita a Tláhuac, que es donde están trabajando el taller, ¿no? Entonces, la otra opción es que yo me sume a su visita de Tláhuac y hablemos algo sobre el patrimonio de Tláhuac. Yo hice mi tesis de licenciatura en Mixquic y entonces, no es que sea para nada experta en Tláhuac, pero bueno, algo conozco, puedo prepararme, ¿no? Buscar más información y podríamos visitar la iglesia, algo de lo que fue la zona chinampera, en fin, como agregar a la visita que ustedes tienen programada, entiendo, y ahorita les pregunto si es así, a Tláhuac. Entonces, bueno, pues comentarios, ¿les gustaría? ¿Prefieren? En fin, ¿qué opinan? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? ¿Nadie quiere salir? ¿Al centro, Leslie? Ay, alguien Ah, levantó la mano y no sí, veo quién. Ay, Noé, igual. adelante. Nada más que, bueno, respecto a lo de ayer, ya no nos comentaron nada como tal de la visita y por lo que veo en el calendario no está como tal agregado. Ajá, Entonces, creo que no, al final no vamos a salir. a ver. Creo, no sabía bien. ¿Ya tuvieron taller esta semana? Sí, el martes. Ok. Sí, pues como dice Leslie, posiblemente llegar a Tláhuac sí, efectivamente es muy complicado, ¿no? Son líneas de transporte complicadas, ahora con la falta del metro peor. Y y sí, yo también, o sea, yo solita no los llevaría a Tláhuac porque sí, bueno, llevaría. No los citaría en Tláhuac porque sí se me hace complicado. Igual, la visita al jardín de Netzahualcóyotl, que me encanta, es muy complicada. Llegar en transporte público es muy complicado, se necesitan varios,
varios cambios de transporte, caminar, en fin, no creo que es, yo esperamos todos, creo que la pandemia termine pronto y ya les dije que si hacemos después alguna visita planeada, ¿no? Con autobuses, etcétera, pues claro que están cordialísimamente invitados. Ya de hacer una de esas excursiones, pues ya es igual llevar, casi, casi creo, es igual llevar 20 que llevar 50. Este, mm, Ay, es que no veo, aquí ya encontré el chat. Al centro dice Leslie, ay, sí, lo de las chicas, dice Noé, buenos días, dice María Fernanda, las chicas, los chicos y chicas de tesis, sí, está cañón. Leslie dice al centro, porque Tláhuac está complicado. Gabriela, Alameda en domingo, a mí también me parece una buena propuesta. Y dice Blanca que Gaby Dergal va a entrar un poco tarde. Muy bien. Ay, qué relajo con las presenciales ahora, ¿verdad? Bueno, No, está imposible. Yo vengo de presencial de 8 a 10 y me estoy matando para llegar. Y voy en el coche a tomar tu clase. Está súper difícil. sí, está terrible. Yo también espero que este semestre sea también de ajuste en este sentido. Yo lo que entendí de las indicaciones, para que también todos lo sepan, de, de este regreso presencial, es que nosotros, teoría y séptimo semestre, vamos a acabar en línea, ¿ok? A menos que haya algún cambio de postura, esta clase va a ser en línea todo el semestre. Y ya nos tocará regresar, como dice María Fernanda, que no nos toca a nosotros. Ah, o sea, la mayoría no les toca, sí, por ser de séptimo, ¿verdad? Pero entonces esta chica Gaby Dergal es de otro semestre, es de tercero, porque regresó primero y tercero. Soy yo, Amaya Gaby Sánchez. Ah, ok, ya. Es que estoy llevando una materia con cabeza, pero es teórica y los están haciendo ir a ellos, son de los primeros semestres. Entonces yo pensé que todas las teóricas se eran en tu casa y yo estaba muy feliz y de repente me tocaba presentar. ¿Y por qué no has llegado? Y yo, ¿cómo que llegado? ¿A dónde? Entonces salte pitando. Me maté para llegar a la facultad ahorita a exponer mi tema y luego regrésate. Ellos sí están presenciales, todo, teóricas, Sí, todo. sí, está terrible, pero yo realmente pienso que es duro, pero es lo mejor, ¿no? Porque, pues, ni modo, la vida regresa a la normalidad, las No, está instalaciones bien. La desfasada soy universitarias yo. están increíbles, la convivencia social a su edad a la edad de todos es indispensable. Es paso de una etapa a otra y está durísimo, está horrible y complicadísimo, y bueno, en casos así que están en varios semestres, pues peor, ¿no? Pero por otro lado, igual que fue doloroso apartarse de la vida que llevábamos y aprender nuevas cosas y asustarse aquí en la computadora y eso, pues creo que igual o quizá más complicado sea el regreso, pero es bueno y es importante, ¿no? Ustedes que ya están los de séptimo a punto de terminar, pues terminar su carrera con sus compañeros y eso también es valiosísimo, ¿no? Entonces, pues vamos, suerte que como dice María Fernanda, acabar este semestre en línea y ya completo regresar en presencial. Tuvieron suerte por estar en séptimo, ¿no? Que no fueron los que abrieron. Pero por otro lado, ¿se imaginan entrar a la UNAM, recibir tu carta de aceptación, decir lo logré y nunca ir? Nunca pisar CU. Es así como que también terrible, ¿no? Qué bueno que también los chicos que apenas empezaron y que nunca tuvieron clases en salón en CU, pues también tengan esa oportunidad, ¿no? De estar ahí, que también es toda una experiencia. Esa es mi otra propuesta, pero yo digo que no debo de dar tantas propuestas porque sale peor. Pero otra opción sería dar una visita a Ciudad Universitaria en términos del patrimonio paisajístico, que es pues, uno de los lugares más ricos del país, ¿no? Tanto en arquitectura de paisaje, como en la reserva ecológica, ¿no? Es un caso extraordinario en el mundo.
en el que se suman el patrimonio de la humanidad, que reconoce toda la parte arquitectónica y paisajística, y por otro lado, el área natural protegida de la Reserva del Pedregal, ¿no? Entonces también podríamos hacer una simpática visita de reorganización de espacios universitarios, y hablar de patrimonio ahí. Esa sería otra opción. Sheila también está en un lugar y luego en otro y ya no llegó a historia. No, qué relajo. Bueno, lo que sí les puedo decir de esta clase es que, como les dije desde el principio, aquí pues está padrísimo lo presencial. A mí me encanta, aunque sea ver sus cuadritos, ¿no? Y vernos un poquito. Hacerlo, compartir de viva voz lo que puedo hablar sobre el patrimonio y el paisaje, pero siempre hay textos que acompañan las exposiciones y ustedes pueden, aunque no vengan, ustedes habrán notado que no paso lista. Entonces, pues, pueden estudiar por su cuenta, ¿no? Hay material, hay actividades, hay otras cosas para que tampoco se me estresen demasiado si por alguna razón no logran conectarse o lo que sea, ¿no? Me entristece, eso sí, porque bueno, pues siempre es, pues creo que se aprende más definitivamente cuando hay una liga humana, ¿no? Pero bueno, tampoco es indispensable, hay montones de carreras en línea y bueno, insisto, aquí no se pasa lista, hay actividades y ustedes ya saben, pues a partir del Classroom, que es de las cosas que también creo que aprendimos y que es interesantísimo estas plataformas, ¿no? Y que podemos aprender de ahí. Dice Luis también, solo estoy yendo martes y jueves, ¿no? Es que qué relajo. Y Axel ya quiere terminar la carrera en línea. Sí, es que ya a todo se acostumbra uno, menos a no comer, decía mi papá constantemente. Pero también está muy padre conocer, bueno, convivir, ¿no crees, Axel? Sí, yo no digo que esté que no esté padre, pero es que no soportaría regresar a mi vida anterior de a las 5 ya estar en el transporte y luego quién sabe a qué hora regresar a mi casa. Es una ruleta desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Andar apenas saliendo de CEU. Ahorita no quiero compartir así detalles de mi vida, pero acabo de despertar y estoy ya preparándome mi desayuno. Es algo que de verdad no quiero perder ahora. Sí, es terrible. O sea, vivir en estas... nos dimos mucha más cuenta de lo que implica vivir en una megaciudad como esta, ¿no? Y estos traslados locos y sí, está terrible. Pero Axel, ánimo, porque te falta poquito y también una cosa por otra. Bueno, ahora sí que, como dicen eso de que, dame, ya no me acuerdo cómo es esa, es una cosa religiosa, pero tiene mucho sentido. Hay cosas que podemos cambiar, ¿no? Y con todo, al toro, pero hay otras que no, y entonces pues queda la opción de adaptarse, aceptarlo y disfrutarlo, disfrutar la parte buena, ¿no? Porque es muy desgastante de otra manera. Entonces, pues bueno, esperemos. Yo lo que también pienso es que aunque el plan de la UNAM, eso entendí, es el plan de la facultad es regresar, ¿no? Y un poco regresar lo más posible a las circunstancias anteriores. El colmo es que la universidad no haya aprendido de esta experiencia y estoy segura que habrá adaptaciones y seguirán algunas clases en línea. Es bueno para todos, ¿no? Estos traslados locos, la incapacidad de las aulas, ¿no? Sabemos cuánta gente se queda fuera de la posibilidad de estudiar. En fin, esto nos mostró una nueva manera y esperemos que con inteligencia la universidad, y yo confío que así sea, siga tomando partes, ¿no? Y tengamos oportunidades distintas y se creen pues algo más híbrido, ¿no? Ojalá que así sea. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para todos. Jennifer también dice que también prefiere, yo creo, ¿no? Que te entiende y yo también te entiendo y entiendo a todos los que les esté pasando todo
pues sí, esta confusión. Y más a ustedes, fíjense que yo, en la experiencia que tengo, séptimo y octavo son semestres muy difíciles, siempre en las generaciones con las que he convivido, porque es una etapa de ya estoy terminando, pero todavía no. Quiero acabar, pero no quiero al mismo tiempo, ¿no? Es una etapa pues, de vida, ¿no? Complicada, y agréguenle todo lo que ha pasado, pues está complicado. Pero hay también dos caminos, yo siempre digo, uno arrastrarse y azotarse, y otro para adelante y tomando lo bueno, y también pues saldrán más maduros, con más experiencia para afrontar complicaciones de la vida, que si algo hay seguro, es eso, ¿no? Que tendremos complicaciones, porque si no, pues tampoco tendría mucho chiste vivir. En fin, ya me vi muy filosófica hoy. Hola Marlene, me da gusto verte. ¿Quieres decir algo? Muy bien. Bueno, pues ánimo y a todo. Bueno, pero entonces, ¿quién quiere? Sí, vamos un domingo, bueno, vamos voluntariamente, los que puedan, los que quieran, un domingo a la Alameda a pasear. ¿Sí? Ok. Voy a ver qué opciones de fin de semana tengo por ahí. A mí me encanta el centro, me fascina la Alameda, es un espacio en el que conviví desde niña. Cuando yo nací, yo estoy hasta en lo personal, pero bueno, les cuento. Cuando nací, mis papás vivían en el centro y mis abuelos vivieron en el centro hasta el temblor del 85. Entonces tengo una relación con la Alameda, sí, mis fotos de la infancia son en la Alameda, y pues es un lugar al que me siento cercana. Entonces siempre es un gusto ir. La remodelación del 2012, les adelanto, me dolió porque siento que se taparon historias, ¿no? Y podríamos comentar ahí pues muchas cosas sobre la identidad, ¿no? La relación con el espacio y el valor del patrimonio, no solamente en el caso de la Alameda, a nivel mundial, pero también historias personales, ¿no? Que seguramente, espero, algunos de ustedes por ahí también tengan relación con este paseo y con este lugar en otras etapas o en estas etapas de su vida. Entonces, ahora sí, bueno, yo les voy podríamos hacer un cuadrito de votación, a ver si logro entenderle al Classroom si hay alguna herramienta para poner un par de fechas y pues vamos en la que más personas puedan ir, ¿no? Es imposible que todos puedan el mismo día, pero pues esperemos que la mayoría se puedan acomodar siendo un fin de semana, aunque luego hay gente que trabaja los fines de semana, yo lo sé. Podríamos también, si alguien de los que va se anima a transmitir, yo no le sé a eso, la verdad, pero transmitirlo en Facebook o en alguna cosa de estas para que los que no puedan ir, pues a lo mejor luego lo puedan ver, o hacer un pequeño video, a ver qué se me ocurre. Entonces yo les comentaré de un par de fechas, votamos y nos vemos en la fuente central del Paseo de la Alameda, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a empezar a seguir. Mi siguiente, hoy tengo planeado primero comentarios sobre los dos invitados, tanto Martín Checa como Brenda, no sobre los invitados, sino sobre lo que nos compartieron. Si quiere alguien hacer algún comentario, conclusión, si tienen alguna pregunta particular. Ahorita me estoy acordando que yo quedé de resolver una pregunta que no tuve la respuesta en clases pasadas, pero ya se me olvidó la pregunta y qué fue. Por favor, si alguien me lo recuerda. Y bueno, y abrimos un poquito el debate sobre lo que nos compartieron Martín y Brenda. Adelante, ¿quién levantó la mano que la vi? Luego ya Yo, adelante, era lo de Jennifer. la pregunta. Yo te había preguntado que cuál era la diferencia o si eran iguales. Lo del patrimonio, creo que de la humanidad
y... Ay, no recuerdo cuál Y era patrimonio mundial, ¿no? otro, patrimonio mundial. Ajá, Y patrimonio de sí, la sí, sí. humanidad. Sí, no lo averigüé. Ahorita en los 10 minutos de descanso lo veo. Yo creo que es lo mismo, ¿eh? Pero una disculpa y ahorita lo averiguo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre no les dieron ganas de ser arqueólogos o de ser paisajistas de Lina? A mí, de verdad, es una de las, por eso siempre, bueno, solo he invitado a Brenda 2 veces, porque solo he dado esta clase 2 veces, pero me apasionaría trabajar en eso. ¿Alguien más comparte esa, pues esa inquietud o ese gusto por trabajar como paisajista en zonas arqueológicas? Adelante, Erika. Yo también, bueno, ahorita que estaba compartiendo su sentir, yo me sentí de la misma forma, porque creo que siempre ha sido uno de los temas que más me ha gustado, en general la historia, y desde que entré a la carrera como que, no sé, cuando nos hablaban de restauración de jardines con historia o simplemente la forma en la que, no sé, a mí me gustaban mucho las clases de la profesora Andrea, Ujú. porque siento que la incluye de una forma increíble y la forma en la que se expresan, la forma en la que ellos lo ven, su visión, no sé, creo que abarca mucha pasión. Entonces, escuchar a Brenda fue como una revelación, fue como, ¡bu! La cabeza me explotó porque me gustó muchísimo. Ay, qué padre, me da muchísimo gusto. ¿Y te gustan es que a mí no saben cómo me gusta conocer sitios arqueológicos. ¿Te gusta, Erika, conocer sitios arqueológicos? ¿Conoces muchos o algunos? ¿Verdad? ¿Conoces sitios arqueológicos en México? Bueno, quitando los más, supongo que Teotihuacán sí, ¿no? Sí, conozco algunos, pero creo que no sé, pasado de los más turísticos, solo hay como unas grutas en cerca del pueblo de mis abuelitos que he tenido la fortuna de ir, pero fuera de eso, no creo que, pues, solo los más turísticos. Es que también son lugares difíciles luego de llegar, ¿no? Pero es impresionante la riqueza arqueológica que hay en México. Y sí, siempre que hagan un viaje a algún lugar, pregunten o busquen, porque a veces ni idea, ¿no? Y luego fuiste y resulta que por ahí había algo y no lo viste, ¿no? Entonces, em, pues sí, creo que son lugares maravillosos y en términos de paisaje, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Vimos con las propuestas de Brenda toda la riqueza y todas las posibilidades que hay de agregar elementos, ¿no? En las visitas, y, y tener una visión de paisaje que finalmente pasa, y vamos ahorita a regresar a la presentación de Teotihuacán que habíamos dejado a medias, pasa de ver solamente las estructuras, ¿no? A entender que estos lugares tienen valor por el paisaje. Ese es su mayor atributo, ¿no? Es un paisaje que incluye las estructuras, que incluye la actividad humana, pero que sin el paisaje pues se pierde muchísimo de la valoración del concepto del patrimonio como un espacio integral, ¿no? Dice que ay, a Blanca le gusta Uxmal, y a mí también me encanta también Uxmal. ¿Quieres comentar algo, Blanca, de Uxmal? Pues a mí me gusta por el contraste con el paisaje natural, con la selva baja, Ujú. y por el color de los basamentos y por su propia arquitectura, no sé, es muy bonita. Sí, fíjense que son de las cosas que podríamos comentar. El lugar que más visitas tiene en la península de Yucatán y uno de los lugares más visitados de sitios arqueológicos en México es Chichén Itzá. Y yo incluso hice por ahí algunas búsquedas ustedes saben que podemos tener datos de cuántas veces, en qué año y desde dónde se han hecho búsquedas en Internet, ¿no? En Google.
sobre cualquier concepto o sobre cualquier lugar. Yo entré a esa plataforma y googleé cuántas veces se ha buscado, por ejemplo, Chichén Itzá, Uxmal, Teotihuacán, así, ¿no? Para ver qué intereses y cómo se ha comportado el interés sobre los sitios en diferentes etapas, ¿no? Y el más buscado bueno, en la península de Yucatán, la palabra más buscada es, ay, se me fue el nombre. Este sitio que está junto al mar, bueno. Tulum. Tulum. Gracias. Sí, no vi quién me dijo Tulum. Fui yo, Blanca. Ah, Blanca. Gracias, Blanca. Tulum es el más buscado y es porque, pues, hay muchísimo turismo europeo, ¿no? Que va a la península, a la Ribera Maya, etcétera. Y en las excursiones se incluye Tulum. Y entonces, pues es muy impresionante que se puso de moda, pero si ustedes ven la gráfica, va en ascendencia, ¿no? Así para arriba. Y de repente hay una subida grande, ¿no? Constante, porque el turismo hacia la península creció mucho cuando se hicieron vuelos directos de Europa a Cancún, que antes no había. Pero las búsquedas son extranjeras, o sea, la mayor parte de la gente que busca Tulum no es mexicana. Entonces es pues, interesante, ¿no? Ver cómo se está formando esa idea de la arqueología mexicana en sitios que en realidad pues son pequeños, no son pues tan impresionantes, ¿no? A mí Tulum, yo lo conozco, solo he estado una vez y no es un lugar que me impactó. Es muy extraño porque está frente al mar, pero le da la espalda. Y está muy, muy, muy reconstruido. Ya tiene así jardincito con pasto, ¿no? Pues un paisaje muy alterado. Pero me llama muchísimo la atención, ¿no? Como hay tanto interés en Tulum. Pero por otro lado, el siguiente más googleado es Chichén Itzá. Y la razón, y hay así un desborde de búsquedas así pero de veras, así casi como los contagios de Omicron, así en 2007, porque hubo como, pues no sé, un llamado mundial, una cosa así, una estrategia de nombrar, ay, bueno, hoy no estoy muy brillante, no dormí muy bien. Bueno, hoy. Las 7 maravillas, ¿no? Eso, gracias, Pedro. Las maravillas del mundo moderno, ¿no? Que todos en algún momento tuvimos la curiosidad de aprendernos las maravillas del mundo antiguo y entonces a alguien se le ocurrió que ahora íbamos a hacer las del mundo moderno. Y lo hicieron por votación. Y en México ganó Chichén Itzá. Y entonces pues se despierta, ¿no? Hay como detonadores de interés que son muy mediáticos, intervienen las redes sociales, ¿no? Pues las nuevas formas de ver el mundo, y gana Chichén Itzá porque alguien dijo vamos a promover Chichén Itzá y pues la gente en México y en otros lugares lo siguió. Y fíjense cómo es pues por un lado bueno y por otro lado contraproducente, ¿no? Por el lado bueno, atrajo la atención del mundo y atrajo una gran cantidad de turismo, también aunado a esta estrategia de los vuelos directos de Europa y bueno, ya había y se incrementaron los vuelos de Estados Unidos y de otros países a Cancún, ¿no? Al aeropuerto de Cancún. Y eso hace pues, que sea un lugar más accesible, está más cerca de Cancún que otros sitios arqueológicos, y creció muchísimo el turismo en Chichén Itzá, que a mi juicio, pues no es ni la mitad de bonito que Uxmal, en eso estoy de acuerdo con Blanca. Bueno, no sé si a ella le gusta más Uxmal que Chichén. ¿Te gusta más? Sí. ¿Conoces los dos lugares, Blanca? Sí, conozco igual Chichén Itzá. Me tocó estar en un evento de luces que se proyecta sobre la pirámide
Y estuvo muy bonito también, pero sí me gustó más Uxmal. Es lo que pasa ahí, y bueno, no vimos historia, pero es que estamos hablando de 2 periodos históricos distintos, ¿no? Uxmal es del clásico maya, y ahí el detalle en la piedra, ¿no? El tallado, em, la construcción arquitectónica muy monumental, pero al mismo tiempo muy detallada, ¿no? El color de la piedra, en fin, es una etapa de esplendor cultural en la zona de Yucatán. Sí, con asuntos de conflicto bélico, pero no tan marcados, ¿no? En cambio, Chichén Itzá es un periodo de expansión territorial. Hay relación con Tula, ¿no? Sabemos que están los el Chacmol y muchos elementos de Quetzalcóatl que no eran dioses originarios, ¿no? De la zona de Maya, ya un contacto con el altiplano central muy grande y una época guerrera, ¿no? Cuántas bajorrelieves de calaveras, pues, bélicos, ¿no? Una etapa bélica, profundamente bélica en la región. Y por lo tanto, pues sí, muy monumental, pero menos detallada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado atrae muchísimo más turismo Chichén Itzá a partir de las maravillas, las maravillas del mundo moderno, pero por otro lado atrae demasiado turismo, ¿no? Entonces ya se cierran muchos lugares, empieza a haber demasiado, a mi juicio, comercio dentro del sitio. En fin, pues la sensación del espacio cambia radicalmente, ¿no? Y, y en cambio, Uxmal, afortunadamente, en ese sentido, sí, está un poquito más lejos, tiene menos promoción, menos gente se anima a ir hasta allá y está más cuidado, ¿no? Sigue teniendo más encanto, digamos, y eh, más futuro, ¿no? En términos de que no hay un desgaste tan grande como el desgaste que está sufriendo, por otro lado, Chichén Itzá, ¿no? Entonces, bueno, con esto abordamos este asunto del turismo, el patrimonio y el paisaje, ¿no? Que están ligados, porque al final vamos viendo, y ahorita regresamos a la exposición sobre Teotihuacán, cómo el patrimonio se vuelve un objeto mercantil y un objeto de promoción turística que colabora a tener pues, nuevas perspectivas sobre estos sitios que pues, podríamos discutir, ¿no? Hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Eh, Igual que dijimos de la pandemia, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Eh, Regreso a falta de divulgación, efectivamente. Lo vimos, ¿no? En la clase pasada, como casi todas las personas conocen los mismos lugares y hay montones más que no son tan conocidos y que ahí están, ¿no? Y que están esperando también a que los visitantes con sensibilidad y sobre todo los paisajistas, aprendamos, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes del patrimonio. Que a partir del patrimonio podemos acercarnos a otras culturas, a otras formas de ver el mundo, a otras formas de entender el paisaje y aprender de ellas, ¿no? Dice Gabriela, a mí me pone de malas Tulum porque hay que pedirle permiso a los extranjeros para caminar, nadie habla español. Sí, los visitantes, les digo, la mayoría, lo vemos en las búsquedas, son extranjeros. Y bueno, a mí me impacta porque sí parece casi un centro comercial con pasto y con yo he visto imágenes, no he ido últimamente, pero he visto muchas imágenes por los estudios que he hecho, tienen hasta mecates, ¿no? Para que no te salgas de los pasillos, y ya la sensación, el aprendizaje, el ambiente es totalmente distinto a lo que, o sea, se pierden muchas lecciones, digo yo, ¿no? Es, es, eh, es algo, pues, triste, ¿no? Porque hay muchas cualidades
patrimoniales en esos lugares, pero que con todas estas modificaciones, con las visitas turísticas masivas, etcétera, finalmente se degradan, ¿no? Se pierde en mucho su experiencia y su futuro, por otro lado, ¿no? Entonces tiene que haber un cálculo de capacidad de carga también, y pues lo ideal sería, teniendo la riqueza que México tiene, distribuir esos visitantes en distintos lugares y no promover solamente unos, ¿no? Que es lo que nos comentaba Brenda de los megaproyectos, ¿no? Se hicieron estos megaproyectos, eran, no me acuerdo, si 10 sitios, una cosa así, y todo el presupuesto se fue a esos, y ahí es donde vemos que pues se mercantilizan estos lugares, ¿no? El objetivo es comercial, es de atracción de divisas, de visitantes, sobre todo extranjeros, y se dejan de lado los otros valores, ¿no? Que al final son los que al mismo tiempo los distinguen. Son como contradicciones complicadas de entender. En fin. Bueno, pues voy a compartir de nuevo ya la tengo abierta aquí, la exposición sobre Teotihuacán. No me voy a detener mucho, porque lo que quiero es... Ay. Ay. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, ya habíamos visto y ahorita nada más estamos como viendo de nuevo. Vean como Tulum, siendo un sitio tan chiquito, ¿no? Tiene tanta importancia en visitantes, y como el 40% solamente se distribuye entre 189 sitios arqueológicos, ¿no? Y dejamos aquí como si solamente tuviéramos prácticamente 4, ¿no? Palenque, Tulum, Chichén y Teotihuacán. La mayoría del turismo en Teotihuacán es mexicano, por cierto. Bueno, hablamos sobre la importancia de Teotihuacán, una serie de imágenes, ¿no? Sobre, pues, cómo se construyen estos imaginarios y cómo hay distintas maneras de entender lo que significa el patrimonio, la influencia de algunos eventos históricos mundiales, ¿no? Como el descubrimiento europeo de Egipto, la búsqueda de las nacionalidades mexicanas y algunos eventos que sucedieron para revalorar, rescatar, ¿no? Los sitios arqueológicos, la presencia de Teotihuacán en diferentes publicaciones mexicanas, también de pintores, ¿no? Vimos algunas guías y cómo se describe este lugar. Empezamos a ver desde entonces, ¿no? 1883, el vínculo entre el patrimonio y el turismo. Que antes habíamos hablado de visitas de viajeros, visitas individuales, esporádicas, y ya posteriormente publicaciones y una serie de acciones relacionadas con la atracción del turismo en estos lugares. Después hablamos de también la importancia de Pompeya, del descubrimiento y la restauración de Pompeya, las visitas turísticas, y cómo esto impulsó también ideas de excavar y recuperar o descubrir Teotihuacán. Los primeros museos con la exposición de piezas directamente obtenidas o sacadas de Teotihuacán, que muchas de ellas después se trasladaron al Museo Nacional y después al Museo de Antropología. Después hablamos de Leonardo Batres, ¿no? Y de los levantamientos que hicieron sobre hipotéticos, ¿no? De cómo era la ciudad de
Teotihuacán, una serie de imágenes también que pues rodaron el mundo, ¿no? Y se convirtió en muchos sentidos Teotihuacán una imagen de lo mexicano. Y hablamos también del cine, ¿no? De la influencia y la infraestructura que cada vez más empieza a crecer para poder acceder a este sitio arqueológico, las excursiones que se hacían para conocer Teotihuacán. Bueno, algunas instalaciones como este teatro al aire libre, que siendo de los años 20, pues hoy en día ya también se vuelven parte del patrimonio que está a punto de, creo, desaparecer. Está, pues en realidad ahorita ya en malas condiciones de conservación. Después otra etapa de Manuel Gamio, en la que pues yo lo nombré, se intenta rescatar, ¿no? Teotihuacán, y se reconstruye casi la pirámide del Sol. Se hacen, ya es como la intervención de los arquitectos, ¿no? Vean cómo el objetivo principal es la reconstrucción de las estructuras, no del paisaje. Vean esta imagen de Gómez Rubio, de una reconstrucción de Teotihuacán, ya hasta con el pavimento casi de concreto en cuadritos, ¿no? No importa tanto el espacio abierto, sino la reconstrucción o la búsqueda de la forma en las estructuras. Bueno, aquí algunos de los trabajos, ¿no?, que se hicieron para estas reconstrucciones. Ya empieza a ver, pues, vean estos estacionamientos, ¿no? Como nos explicó Brenda, muchos de estas infraestructuras que se empezaron a pensar para instalar espacios para el turismo, ¿no? Desde los coches, bueno, primero para quienes excavaron, después para el turismo, como por ejemplo este estacionamiento que estamos viendo en los años 50, y aparece también ahí el hotel, que todavía podemos ver que ahí está, y que hoy es un centro de estudios teotihuacanos, aquí en la fotografía de la derecha, que pues originalmente se instalaron ahí sin pensar mucho en una estrategia, un plan maestro de desarrollo, ¿no?, sino un poco conforme se fue necesitando, y que al final determinan muchos de los espacios que en el futuro se tienen en estos sitios arqueológicos, ¿no? Bueno, aquí a mí me impacta mucho que casi están estacionados arriba de la pirámide, ¿no? Después también hay otra etapa interesante así como en redes sociales fue lo de las maravillas del mundo, bueno, pues en su época, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un efecto muy grande en la construcción de imaginarios a partir del cine, y una película que tuvo mucho éxito mundial fue Tarzán y las sirenas. Es como de risa ahorita porque ¿qué tiene que ver Tarzán y las sirenas con Teotihuacán? Pero sí, Johnny Weissmuller fue un nadador así súper famoso porque ganó las Olimpiadas, ¿no? En realidad era un atleta, y lo descubre Hollywood y lo hace Tarzán. Y yo digo que así como ahora es difícil coincidir, ¿no?, que están viendo otro en la televisión o en el cine porque hay tanta oferta, pues en esta época había muchísima menos producción, menos difusión, etcétera, y el que podía, pues no se la perdía. Y estamos hablando del mundo, ¿no? Y resulta que la historia es de una sirena que Tarzán descubre en la selva y que en el mar, ¿no?, cercano a una selva, y que unos autóctonos de esa selva la raptan y la quieren, pues, como poner en sacrificio a sus dioses o lo que sea. Y esta parte del rescate de
de la sirena por Tarzán se lleva a cabo en Teotihuacán. Y entonces, bueno, pues es muy interesante ver también se convierte esta película en un documento, ¿no? Sobre el estado de conservación y de restauración de la ciudad. Vean cómo aquí ya podemos ver en el 1947 que la pirámide de la Luna ya ha sido también intervenida y ya tiene una forma similar a la que podemos ver hoy. También vemos parte de la restauración con toda esta parte de piedras con argamasa, ¿no? Que ya también son introducciones. Y por otro lado, la importancia de la cabeza de Quetzalcóatl, que se vuelve un emblema, no solamente de Teotihuacán, sino de México. Pues son imágenes que finalmente también van creando estos imaginarios y que, aunque están en el pasado, pues nos explican también por qué fue Teotihuacán una ciudad que cobró tanta importancia y tanto protagonismo, incluso en nuestros días, ¿no? ¿De dónde viene ese protagonismo? Hubo también otra película de Tarzán también y El Valle Dorado, 1966, y en ese caso, vean, es como muy así tipo Rambo, y como vemos aquí en el cartel, ¿no? Hubo granadas, helicópteros, ya es un Tarzán más moderno. Incluso metieron estas, pues como, no sé, iba a decir tractores, pero no son tractores. Bueno, estos instrumentos de guerra, estos vehículos de guerra, y hubo explosiones y todo, ¿no? Y entonces Salvador Novo, un poeta mexicano y político también, protestó y se suspendió la filmación, aunque hubo escenas que sí se filmaron y aparecen en las películas. A quienes les guste el cine antiguo, que es muy interesante, a mí me parece que también en muchos sentidos el cine tiene lecciones de paisaje, están en YouTube las dos y las pueden ver también para que vean cómo nos hemos acelerado en el mundo moderno y cómo la forma en que se contaban las historias antes, hoy nos parece casi desesperante, ¿no? Pero ayudan a bajarle al estrés, ¿no? Es en el que vivimos. También hubo una serie muy simpática e interesante sobre la momia. Es pues casi una saga, ¿no? De capítulos, como diríamos hoy, sobre las momias, la momia azteca, y también hay varias, que también es una gran contradicción, que fueron filmadas en Teotihuacán, y que, bueno, si es azteca, no tendría nada que ver con Teotihuacán, que estamos hablando igual de dos periodos históricos totalmente distintos, entre el posclásico y el clásico, ¿no? También son muy interesantes y simpáticas de otra manera de ver el mundo. Y bueno, pues Teotihuacán entonces empieza a volver un emblema de México. Dijimos que hay toda un objetivo también en considerar que el patrimonio representa una nación y se hacen distintos esfuerzos, ¿no? Buscando estas representaciones. Llama mucho la atención la de la izquierda, de un México que se quiere presentar moderno, ¿no? Son pósters de promoción turística, moderno, por un lado, con los edificios que veremos, por cierto, en la Alameda. Aquí está el Sears ahora. Aquí arriba hay ahora un café, ya no sé si Cielito Lindo, uno de esos, que es padre subir y tomar un café porque puedes ver la cúpula de Bellas Artes, la Alameda desde allá arriba. El edificio también emblemático de Bellas Artes, pues una iglesia que no sé cuál sea, barroca, y las pirámides de Teotihuacán. Y otros empiezan a seguir también estos estereotipos en promociones turísticas sobre México y sobre líneas aéreas.
Las primeras que llegan a México ya en forma comercial, 1952, Air France, que tenía un vuelo directo París-México, y vemos cómo pues, el paisaje seco, ¿no? El agave, el nopal y la serpiente de Quetzalcóatl y la pirámide de Teotihuacán. De forma que pues empieza a haber mucho más turismo extranjero, turismo de alumnos, ¿no? Con objetivos académicos, etcétera, y la publicación de muchas guías oficiales, ya particulares sobre el sitio, ¿no? Sobre Teotihuacán. Se construye este importante plano, Jorge Acosta, en el que se indican qué espacios han sido restaurados, 1964. Este álbum de fotos es que de veras internet ya ahora es así casi que inagotable, ¿no? Encontré este álbum de fotografías de un visitante estadounidense aficionado a la fotografía de 1962 y aquí podemos ver cómo se restaura la pirámide, pero vean cómo solo la fachada, ¿no? Es así como una escenografía. Y lo de atrás, pues se dejaba casi que nada más se le quitó la vegetación de encima. Y vean cómo esto pues, se ve brand new, ¿no? Es una intervención muy pues un tanto exagerada. Y vean cómo el espacio abierto, pues se deja prácticamente, nada más se quitaron los cultivos que habíamos visto que se cultivaba maguey y se deja agreste, ¿no? Vean, bueno, pues como ya empieza a haber cada vez más visita turística. Les cuento que fue complicado para mí conseguir los permisos para poder publicar estas fotografías. Voy a subir a la plataforma el texto sobre esta investigación que está publicado en la Autónoma de Madrid y es muy triste, pero es más fácil que una persona que sube unas fotos a internet y tiene un blog y es buena onda, ¿no? Te diga, úsala, no hay problema, y te la manda en alta resolución, a que el INAH te dé permiso de reproducir una imagen. Es, pues, triste, ¿no? Pero o sea, triste, pero se los comparto porque a veces es más fácil acudir a particulares para poder ilustrar trabajos con permisos de reproducción que hacerlo con las instituciones. En fin, son otras salidas, ¿no? Vean aquí, ya empieza a haber también nuevas instalaciones. Vimos a Tarzán trepado sobre Quetzalcóatl, a los estudiantes estadounidenses, pues casi que también, y ya empieza a haber algunas instalaciones, ¿no? De protección. También, no sé si se ve bien aquí, es que como que la cuadrícula de atrás no ayuda, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo quito? Bueno, voy a poner la pantalla completa para que lo vean. Bastante chafonas, pero bueno, incluso algunas siguen ahí. Estos estructuras de hierro para sostener, en este caso, bueno, una cabeza de Quetzalcóatl. También se casi reconstruye el palacio de Quetzalpapalotl. Aquí podemos ver cómo quedó. Y hoy en día, a paso del tiempo, estas son unas de las cuestiones sobre restauración, ya no distinguimos si es que estaba así porque aquí era clarísimo, ¿no? En esta fotografía del 65, que estaba pues prácticamente reconstruido. Y hoy en día es difícil ya ver si eso fue original o si, porque la pátina del tiempo va ocultando estas intervenciones y ya después se vuelve muy difícil, ¿no? Por eso es que hoy en día, en las formas de intervención más modernas, estas reconstrucciones pues prácticamente ya no se hacen, ¿no? Vean cómo sí da el gatazo, ¿no? La pirámide del Sol, pero si recuerdan la fotografía esta, pues era nada más para, ahora sí que para la foto, ¿no?
pues muy impresionante. Ay, estoy mal, esta no es la pirámide del Sol, esta es la pirámide de la Luna. Y efectivamente también, y esta sí sigue así, solamente tiene una intervención más radical en el frente, ¿no? Y no tanto en la parte posterior. Y bueno, pues también se rehacen algunas figuras, como esta cabeza de Quetzalcóatl, que se conserva en la parte de arriba y toda la dentadura, digamos, se le hace nueva. En 1964 se construye el Museo de Sitio, ¿no? Este acceso que todavía podemos conocer hoy, que también ya podríamos decir que tiene un valor pues arquitectónico interesante del funcionalismo, y la zona comercial que también atravesamos siempre que entramos, ¿no? a la zona de Teotihuacán. Se hace también este plano en el que se hace evidente que lo que es la zona ceremonial, pues es una parte muy pequeña de lo que fue la gran ciudad de Teotihuacán, y se calcula un poco o se propone, lo hace René Millón, esta localización de las áreas de habitación que rodean el sitio arqueológico. Y esta exposición termina en el año 68, que fue también un año pues, muy importante para la visión internacional de México, con la celebración de las Olimpiadas las Olimpiadas de 1968, y se realizó paralelamente, lo organizó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, lo que se llamó una Olimpiada Cultural, y se hicieron varios eventos de luz y sonido, la inauguración del el fuego olímpico, etcétera, un montón de eventos que fueron transmitidos en televisión de color, que era también una enorme novedad en el momento y que también pues, fueron mundialmente vistos, de estos eventos en Teotihuacán, que también pues, le dieron una gigante visibilidad al sitio, y a partir de ahí, digamos que empieza pues, esta mundialización del patrimonio mexicano y esta relación directa del patrimonio mexicano con la ciudad de Teotihuacán, que sigue siendo, como dije, muy visitada por extranjeros, pero al estar pues, junto a una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, tan densamente poblada, la mayoría de los visitantes al sitio son mexicanos. Entonces, bueno, pues en esta tercera etapa vemos cómo el patrimonio se vuelve un objeto que puede ser gestionado por el gobierno nacional, ya interviene directamente la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otros eventos como el arte, ¿no? En este caso la cinematografía, tiene un papel muy importante en la difusión de este patrimonio a nivel mundial. Tanto que, y eso no lo dijimos, bueno, Teotihuacán en poco tiempo es declarado también Patrimonio de la Humanidad. Las ideas presentes, bueno, pues se da prioridad al centro ceremonial, no solamente por su importancia arquitectónica y monumental, sino también porque es la que atrae más las visitas y se puede controlar, digamos, ¿no? Se vuelve también un manejo de un pasado legítimo en la historiografía mexicana, y también, eso no lo dije antes, empieza el derecho a las vacaciones, que también hace rato estábamos hablando del intersemestre, y afortunadamente sí nos respetaron las 3 semanas de vacaciones entre semestres. Las vacaciones se vuelven un derecho de los trabajadores, y esto también promueve que estos sitios, ¿no? Tanto los sitios arqueológicos como los sitios patrimoniales de México, puedan ser mucho más visitados que antes. Y también la importancia del desarrollo del transporte aéreo comercial, pues no, desde luego no accesible a muchos, pero accesible a varios,
que pueden viajar distancias largas para conocer diferentes sitios del mundo, ¿no? Y entonces, ¿esto qué produce en el lugar? Bueno, pues produce una reconstrucción para el turismo, una gran promoción turística, un crecimiento del turismo nacional e internacional, la creación de imaginarios populares, de imaginarios también globalizados, la producción de guías oficiales y la construcción de una imagen sobre México a nivel internacional que se relaciona, en este caso, que es el tema del trabajo, con Teotihuacán, pero también con muchos sitios patrimoniales de México. Dejar de compartir. Justo, ay, ya regresé. Uy, aquí estoy. Justo son las 11:09, entonces vamos a hacer un descansito. Nos vemos aquí a las 11:19. Dense una vueltecita, yo insisto, vasito de agua. Bueno, será que yo porque hablé mucho, a lo mejor ustedes ya tienen su vasito de agua, pero bueno, esta experiencia en Teotihuacán, alguien que quiera contarnos así como un resumen de cómo el patrimonio también cambió, ¿no? De manera de afrontarse, valorarse, gestionarse en México, ¿no? Porque habíamos visto un poco como lo general en el mundo, pero ahora, pues a través de un ejemplo, pudimos ver cómo en México también hay una evolución de conceptos, ¿no? De formas de ver eh, el patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico. Y a lo mejor alguien se atreve por ahí a decirnos qué pasó después del 68. ¿Alguien vive cerca de Teotihuacán? Adelante, Reinaldo. Yo ahorita actualmente no, pero sí vivía medio cerca, más que nada pues sí conozco pues San Juan Teotihuacán, algunos de los pueblos que están ahí al lado de la zona arqueológica. También recientemente fui a finales del año pasado y bueno, también una cosa curiosa que me sorprendió es que ya no se podía subir a la pirámide del Sol. ¿Por qué? No sé, pero pues sí me quedé triste porque sí quería subir. Ya saben que ahora la culpa de todo la tiene la pandemia, Reinaldo, ¿no? No sé si les ha pasado, pero vayas a donde vayas, todo siempre el 68, ¿no? Perdón, ay, estoy viendo dos cosas al mismo tiempo. La culpa de todo la tiene la pandemia. Yo creo que es a partir de la pandemia que ya no dejaron subir. Quién sabe si se vuelva, ¿no? Más adelante a abrir. Yo les cuento que pues, de joven, niñas, a todas. Yo subía pues, a la pirámide del Adivino, al castillo de Chichén Itzá, se podía subir a todo, ¿no? Y ahora ya, pues quedaba Teotihuacán, creo, ¿no? De los grandes, ya tampoco. Es en este asunto que les digo del turismo masivo, ¿no? Que al final, pues se empieza a acabar el vestigio y entonces ahí queda pues un hueco de pensar si lo seguimos explotando turísticamente o si lo conservamos, pero al mismo tiempo alejamos a los usuarios, ¿no? Oye, Reinaldo, ¿y qué conoces de Porque el turismo de Teotihuacán, pues también tiene otros espacios de patrimonio, a mi juicio. ¿Conoces San Juan Teotihuacán? Sí, tengo unos vagos recuerdos, pero sí llegué a pasar por ahí varias veces. También ahí mismo en el centro, pues venden luego alguna que otra artesanía. También, ¿cómo se dice? El kiosco está bonito. También la central de autobuses y también, bueno, también llegué a pasar cerca de esta, creo que es un campo militar, creo, o algo así. Eso no lo conozco, pero lo que sí conozco, que es muy interesante, y si algún día van, es la estación de tren. Sigue teniendo tren Teotihuacán y es el ramal de Veracruz, que fue uno de los primeros trenes, bueno, el primer tren mexicano construido en México, digamos,
porque hubo un tren estadounidense en la frontera, pero el siguiente que se construyó fue el México-Veracruz y pasaba, se hizo un ramal hacia San Juan Teotihuacán, y de ahí había un tipo tranvía de mulitas para llegar al sitio arqueológico. Pero la estación del tren ahí está y es original del siglo XIX. Es también interesante visitarla. ¿No la recuerdas, Reinaldo? ¿No? No, pero creo que de hecho sí pasa por cerca de donde vivía esa vía de tren. ¿Oías el tren? Ajá, sí, de hecho, o sea, sí estaba muy cerca, siempre lo escuchaba. Mm. Es que el tren también es un vestigio patrimonial, ¿no? Es como ya tan lejano al mundo actual, ¿no? Lo ves pasar tan lentamente. En fin, tiene también unas cualidades pues casi nostálgicas, ¿no? Y es interesante también el sonido como patrimonio, que amplía nuestra visión del patrimonio, ¿no? Mm. Alguien subió A ver, voy en orden. ¿Qué pasó en el 68 después del movimiento estudiantil? Bueno, el movimiento estudiantil en muchos sentidos se terminó con las Olimpiadas, con pues la terrible intervención de Tlatelolco, ¿no? La matanza espantosa. Y pues bueno, desde luego continuó la lucha, pero no con la intensidad. Digamos que las Olimpiadas fueron la prioridad del gobierno y a partir de esa prioridad, pues se opacó, digamos, el movimiento estudiantil, ¿no? Las Olimpiadas tuvieron ahí un papel importantísimo, porque era la cara de México, que no quería mostrarse como un país en revuelo, digamos, y pues también toda la espectacularidad de las Olimpiadas eliminó la atención sobre el problema estudiantil. Hay mucho también ahí que hablar, que platicar, que aprender también en muchos sentidos. Pero bueno, al final también tuvo mucha influencia en el mundo juvenil que vivimos, ¿no? Y hubo, pues también, a pesar de todo, muchas cosas buenas que surgieron de esa experiencia. Y Teotihuacán, bueno, pues les digo, fue muy atractivo y más visitado. Desde entonces podemos ver pues también un crecimiento exponencial de las visitas a este sitio arqueológico. Siguiente, dice Fernanda, que si a lo mejor, supongo, no se puede subir a la pirámide por el cuate que subió las escaleras. ¿Nos cuentas? Yo no sé de eso, Fernanda. Ay, es que durante la pandemia, ya cuando estaban empezando a abrir los sitios arqueológicos, no recuerdo si fue una chica, y no estoy muy segura si fue en Chichén Itzá, que una de las pirámides la subió o quiso hacer como el reto de subir las escaleras más rápido. Y bueno, ya cuando bajó, pues gracias, Pedro. Ya fue cuando le iban a hacer la sanción administrativa, pero bueno, no sé, a lo mejor y tiene que ver, o como decía Leslie, que hay muchas personas que luego se cuelan a los lugares a donde no puedes subir o donde no puedes entrar. Ok, ya pues no supe de esa, pero bueno, sí, son estas cosas como de retos, ¿no? Que también son muy mediáticos. Bueno, no sé si es el caso, pero hay muchos que, sí, pues estos retos así y aparte lo transmito o lo subo a redes, ¿no? No sé. Pues sí, puede haber influido, pero yo creo que más bien fue una medida de esto de la distancia o sea, yo creo que ya se estaba pensando para Teotihuacán, porque sí, yo he llegado a ver de verdad, híjole, yo creo que, no sé, 300 personas subidas ahí, que en términos del desgaste de la estructura, pues es terrible, ¿no? Ya las escaleras empiezan a tener así agujeros en donde la gente sube,
Y por otro lado, en términos de protección civil, es peligroso, ¿no? Que yo sepa, no se ha descalabrado nadie, no lo sé, a lo mejor no se le ha dado difusión, pero es bien fácil que se caiga alguien y se mate, ¿no? Entonces, cuando hay tanta gente. Entonces, yo creo que era algo que ya las autoridades del INAH estaban pensando o considerando, y que quizá, esto es una hipótesis, pero que quizá con la pandemia dijeron, pues si no es ahora, ¿cuándo, no? Y posiblemente aprovecharon también este asunto para decir, bueno, pues ya, vamos a prohibirlo. Lo que no sé si es por un tiempo o sea ya definitivo, ¿no? Y sí, sí, los extranjeros también se cuelan, y también los mexicanos, ¿eh? No, yo he visto casos así graves de todas partes. Pedro dice que sí, fue en Chichén Itzá, supongo. Y también nos cuenta que salió una convocatoria para una cubierta. Ay, sí. Pedro, ¿qué nos cuentas de eso? Ahorita te doy la palabra, Maricruz. Pues hace poco el INAH sacó una convocatoria, hace poco, unos 3 meses creo fue, para crear una cubierta para la pirámide de Quetzalcóatl, si no me equivoco. Aparte se hizo la convocatoria para que se crearan delimitaciones bajo criterios de diseño de paisaje para los diferentes espacios. O sea, la idea es que ya no se vean tan evidentes las cuerdas que le ponen a los espacios, pero pues la verdad ya no supe, bueno, me metí a checar la convocatoria, pero era para despachos ya especializados, o sea, no era convocatoria para estudiantes, ya era convocatoria para despachos especializados. Y ya. Está interesante, ¿no? Finalmente vean cómo hay una nueva etapa, ¿no? De reorganizar, quizá, ojalá, de incorporar el paisaje. Y puede ser, pues sí, un manejo que al final ganar, ¿no? Que haya, ojalá, y sea pues una buena oportunidad. Yo les cuento, por ejemplo, ay, híjole, iba a decir Tajín, no. En el sitio arqueológico más importante de Guatemala, en el Petén, pero no es el Petén, en Tikal. En Tikal lo que hicieron fue poner una escalera aledaña, o sea, la gente ya no subes por la escalera de la pirámide, sino que hay una escalera de madera a un lado y controlan la cantidad de personas que suben, ¿no? No sé, podría ser un punto intermedio, ¿no? Porque al final la gente que va ahora a Teotihuacán y no puede subir se siente como frustrada, ¿no? Es difícil tomar estas decisiones. Y lo de las cubiertas, pues también es toda una polémica, porque primero sabemos que hay muchas cubiertas que han causado mucho deterioro, porque se crean microclimas y no necesariamente las piezas se conservan bien, ¿no? Y paisajísticamente, pues alteran terriblemente los lugares, ¿no? Entonces, pues también hay un reto a la arquitectura y un reto al paisaje para hacer una intervención correcta, difícil también, ¿no? A ver, ojalá entren paisajistas también. Maricruz, adelante, cuéntanos. Aquí está el artículo. Hola, no sé, estaba pensando que justo en este sentido de que hubo campañas para que hubiera más turismo, si incluso en algún punto, o sea, o si tú sabes, Amaya, de alguna campaña que sea a la inversa, o sea, para que ya no vayan tantas personas. Y siento que es justo lo que podría pasar en Teotihuacán, que como, pues un poco los rumores se saben de que ya no puedes subir a las pirámides, pues un poco como a qué vas. Entonces, pues puede ir disminuyendo el turismo y chance, bueno, también en este sentido de que preguntaba si alguien sabía si las volverían a abrir, pues estaba pensando que, no sé, que incluso puede ser, no sé si una campaña, pero como una estrategia para disminuir el turismo en estos espacios sobrecargados. Y ya. Pues es interesante, ¿no? Sí, puede ser, ahí también, o sea, lo que se me haría muy raro es que ningún gobierno sea tan, consciente, no sé, se me haría dificilísimo, la verdad, no.
no, o sea, si ven las noticias sobre turismo en México, pues siempre estamos como, somos el 10º lugar en turismo en el mundo, en la cantidad de divisas que traen, no sé, la importancia también educativa del patrimonio, en fin, se me haría muy difícil, pero bueno, finalmente lo estén pensando así o no, sí puede crear al menos temporalmente, una disminución de interés, ¿no? Pero fíjate, Maricruz, qué simpático, que mucha gente va para subir, pero no a conocer el magnífico lugar, la historia, el paisaje, no sé, o sea, bueno, es que yo soy floja y les cuento que yo hace mucho que no subía a la pirámide del Sol, ¿no? Para mí no es algo indispensable, pues es interesante, simpático, pero no es lo que me atrae de ir a ese lugar, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, efectivamente, si no se puede subir, pues mejor ya no va. Entonces, vean cómo también el interés por los lugares y los atractivos del patrimonio van cambiando y son diversos, cuán diversa es la individualidad humana, ¿no? Entonces, pues bueno, también son cosas difíciles, pero que también hay que considerar. Ojalá y varios de ustedes puedan más adelante tener incidencia en el manejo de estos lugares y pues tengan en cuenta todas estas cosas que son tan complicadas que hacen casi desear no tener que tomar decisiones, ¿no? No estar en un lugar en donde uno tuviera que decidir, porque pues al final no quedas bien con todos, ¿no? Siempre hay pues posturas distintas sobre lo que se debe o no se debe hacer. Pero una cosa sí tenemos que sacar de esta clase y es que los valores del patrimonio van más allá de su mercantilización o su objetivación como atractivo económico, ¿no? Porque al final, pues, si los explotamos, hago un símil con la explotación humana, si los explotamos, nos los acabamos. Y entonces ya las siguientes generaciones, pues se van a perder de entender su propia identidad, de entender lo que significó el pasado mesoamericano. O sea, es una tragedia, ¿no? Una tragedia cultural. Las tragedias económicas, ya sabemos que el dinero económicamente y mundialmente va y viene, y sube y baja, que si la bolsa y no la bolsa, en fin. Pero la cultura, digamos, no sé, muchísimas veces en estos casos no se puede recuperar, ¿no? Entonces, pues hay cuestiones éticas que también hay que tomar en cuenta cuando tomemos decisiones sobre la intervención en estos lugares. Y ya se me está yendo el tiempo otra vez. Lo que quiero ahora es compartirles otra exposición sobre un paisaje que es poco conocido, pero que también es un paisaje emblemático de México y ponerlo un poco en contraste con lo que ha sucedido en Teotihuacán. Mi objetivo es que veamos al menos 3 tipologías distintas de paisajes mexicanos emblemáticos que tendrán que tener un tratamiento distinto en las intervenciones y poder con esta información de estos sitios hablar sobre sustentabilidad cultural, que sería el siguiente tema que vamos a abordar, y sobre las maneras diferentes de comprender los elementos que conforman el patrimonio. Y como no solamente lo físico, es en el caso que vamos a ver ahora, es lo que se puede valorar, ¿no? Sino que hay paisajes, como el caso del paisaje magueyero, el paisaje pulquero en México, que han tenido un papel preponderante en la historia, en la conformación de imaginarios sobre México, pero que actualmente, pues prácticamente están extinguidos, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el papel del paisajista en la conservación o recuperación de la memoria de estos espacios que han sufrido un deterioro, bueno, un cambio, no es un deterioro, en este caso es un cambio radical. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación que titulé
paisajes desaparecidos. Uy. Ujú. ¿Ya me ven? Sí, ya está presentando. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un paisaje desaparecido. Es un paisaje rural y forma parte de un trabajo que estoy intentando hacer, a ver si lo logro, sobre la construcción del paisaje rural mexicano. Entonces, bueno, está dividido en 5 partes. No voy a detenerme en describirlas porque entonces me voy a tardar más. Y como les dije, es parte de cómo se ha construido esta idea del paisaje mexicano y cómo este paisaje tiene diferentes aristas, diferentes imágenes que han caracterizado en mucho la creación de estereotipos que influyen en nuestras decisiones sobre la forma en que tratamos al paisaje. Bueno, es un área que tuvo muchísima importancia como paisaje, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y el paisaje está relacionado con la presencia de una planta que es una especie, una familia de las agaváceas que tiene una gran presencia en el territorio de México y que por su forma quizá, ¿no? Y por toda la construcción cultural que ha tenido a su alrededor, se ha vuelto pues emblemática e identitaria del país. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esta planta ha tenido una constante apreciación cultural y una constante presencia en el arte. Como les dije, en México existen 159 especies de maguey, de agaves, perdón, y están distribuidas, pues si vemos el mapa, prácticamente en todo el territorio. Una de las características que es muy interesante de todos los magueyes, de los agaves, es que tienen una floración en quiote, y este quiote, cuando la planta florece, que puede ser entre 10 y 25 años, la planta se muere, ¿no? Una vez que florece, se muere. Y está presente en la cultura mesoamericana relacionada con la diosa Meyehuel, que también se conoce como Mayagüel, y fue una creación, está relacionada con la mitología mesoamericana, fue una creación de Quetzalcóatl, que, bueno, mejor el relato mitológico los invito a que lo lean en el texto que también les voy a compartir. Aparece en muchos de los códices, ¿no? La planta, como vemos aquí, relacionada con los hombres, ¿no? Con los seres humanos, como parte de esta relación mitológica y legendaria. Aquí también la vemos en un terreno cultivado, en el códice Nutal. Aquí también sigue apareciendo relacionada con 2 elementos que continuaron vigentes y continúan vigentes hasta nuestros tiempos, que por un lado es la diosa Mayagüel, o sea, es una planta relacionada con una diosa mujer, entonces se consideraría una planta femenina, y con la bebida que se produce a través de la fermentación del aguamiel, que se extrae de la parte central de la planta y que es el pulque. También esta diosa está relacionada con la embriaguez y con el conejo y por lo tanto con la luna. Es muy interesante toda esta relación de cosas que en nuestra cosmovisión actual no veríamos las relaciones, ¿no? Pero pues
les digo que asomarse a otros mundos es aprender cosas distintas y nuevas y ver el mundo más ampliamente, ¿no? Una característica para cuando quieran ver si se está representando pulque, en este caso lo podemos ver en una olla de barro. Normalmente esta olla de barro tiene una cuerda para cargarse y la espuma de que es una bebida fermentada, ¿no? Aquí también vemos algo similar, pero vean en este caso también cómo aparece un personaje, ¿no? Dentro de esta olla de fermentación. Y aquí el tratamiento, porque al final lo que hay que hacer es quitar la parte central de la planta y a partir de ahí extraer, raspar el aguamiel. Bueno, en la época mesoamericana, el pulque estaba, al menos legalmente o oficialmente, vamos a decir, restringido a las personas que tenían más de 52 años, que se consideran ya ancianos, o sea que yo ya hasta pasé, ya puedo tomar pulque. Les cuento que además el pulque me encanta. Y aquí lo vemos en una imagen. Desde luego, pues a saber si era realmente solamente así o no. Pero bueno, no era una bebida aceptada y ampliamente consumida, ¿no? Al menos eso dice, eso se dice. Y con la llegada de los españoles, pues hay un cambio, ¿no? Y se empieza a consumir más. Es interesante que la palabra maguey no es una palabra de origen en alguno de los idiomas mesoamericanos, sino que es la forma en la que los españoles llamaron a la planta porque lo relacionaron con un agave que habían conocido en el Caribe. El conocimiento de esta planta les impactó mucho porque no se parecía en nada a ninguna planta europea. Y entonces, bueno, hay un toque de exotismo que les fue muy atractivo y la mayor parte de los cronistas, de los primeros cronistas españoles, mencionan y describen la planta del maguey como algo así muy llamativo, ¿no? Y Diego Durán, también, que es un cronista, me explica que la palabra pulque también fue tomada de alguna de las islas que los españoles conquistaron en camino hacia a lo que después sería la Nueva España, ¿no? Entonces es chistoso que dos objetos tan mesoamericanos se empezaron a llamar con palabras que no eran pues ni de España, que finalmente allá no podía haber algo para nombrar una planta que no se conocía, ni una bebida, pero que sí ellos lograron imponer en el español palabras traídas de otros lugares, ¿no? Yo la verdad no lo sabía y se me hace algo interesante. Hay un cronista que es Josep de Acosta, que hace una descripción detallada de la planta y que la llama el árbol de las maravillas, porque de ahí se pueden obtener muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que tiene también algo que ver con la forma en que se describían las palmeras en África y en Asia. Y bueno, en el caso del maguey, pues sabemos que funciona como alimento, sabemos que también la piel del maguey se utiliza para la barbacoa, bueno, para el michote, las púas se utilizaban como agujas de autosacrificio también. Se puede hacer cuerdas, ¿no? Con la fibra de sus hojas. Se puede hacer también, bueno, extraer el aguamiel y también se puede hacer la bebida embriagante, que es el pulque, ¿no? Entonces, de alguna manera empieza a haber pues toda una, como se crea, ¿no? Un imaginario de exotismo y de curiosidad sobre esta planta que prevalece durante la época mesoamericana, durante la época novohispana. Vemos que la región de Apan, que es a la que me voy a referir sobre todo en esta presentación, aparece en documentos muy antiguos, como el de 1580, en el que se representa este mapa de las relaciones geográficas
y aquí aparecen representados muchos ejemplares de maguey pulquero, que pues nos explican cómo toda esta región, entre Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, era una región naturalmente habitada, vamos a decir, por comunidades de agave y de maguey, en particular de maguey pulquero. Igual que se hizo pues en casi todos las, vamos a decir, conversiones de territorio mesoamericano a un territorio evangelizado cristiano, los frailes encontraron una relación, una nueva manera de presentar a Mayagüel o a las cualidades, digamos, simbólicas que tenía la planta del maguey, relacionándolo con una nueva deidad, en este caso la Virgen de los Remedios, que tiene una leyenda que relaciona al maguey con la aparición de esta Virgen en las tierras mexicanas, que se utiliza, bueno, desde luego hay algunas alusiones más antiguas, pero sobre todo se hacen igual que la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII. Y bueno, pues aquí estamos viendo dos imágenes, ¿no? Y algo que les cuento, que también aprendí con esta exposición, que es una nota cultural, pero bueno, es interesante, es que cuando los indígenas estaban convertidos al catolicismo, se rapaban la cabeza en la parte de atrás, como pueden ver aquí. Y yo siempre como que me llamaba la atención, digamos, ese peinado, ¿no? Y no sabía que tuviera un significado. Pero bueno, me enteré a cuenta de la descripción de estas imágenes que representa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se los comparto. Después empieza a haber una serie de pinturas de castas, que también por ahí he estudiado, y aparecen también pues estos nuevos paisajes rurales, ¿no? En donde están algunas plantaciones de maguey. Vemos cómo el paisaje se ha transformado, empiezan a aparecer animales de carga, caballos, cabras, ganado transhumante, como se llama, ¿no? En rebaños, nuevos cultivos, ¿no? Por un lado, bueno, cultivos de especies locales, como es el caso del maíz, el caso del agave, y también, lo sabemos, la introducción de otros cultivos de plantas importadas de Europa o de otros lugares del mundo. Aparecen también en muchos tratados de plantas botánicos y en algunos como el Códice de la Cruz Badiana, que también nos explica que esta planta tiene un uso medicinal, ¿no? Después, miren, otra vez estamos aquí en una imagen de Teotihuacán, porque pues al final la mayor parte de producción de maguey para pulque se dio en la región de Apan, pero alrededor también de lugares como Teotihuacán, ¿no? La parte del altiplano seca, cercana a las ciudades como Teotihuacán. Y aquí vemos algunos de los elementos, ¿no? Que se utilizan para extraer el pulque, este es el instrumento que usa el tlachiquero, que ahorita por ahí lo tengo anotado cómo se llama, que es desde épocas mesoamericanas, es una jícara que se utiliza para extraer el agua, ¿no? Aquí estamos viendo aquí a un tlachiquero extrayendo el aguamiel se usa como si fuera un popote, y se pone en estos depósitos de piel de cerdo. Bueno, aquí vemos el paisaje, ¿no? Ya dijimos que los sembradíos de Teotihuacán de pulque, de maguey de pulque en la calzada de los muertos, 1840.
Y bueno, pues también empieza a aparecer en la pintura de paisaje, desde la más antigua, realizada por viajeros como el de Rugendas, 1833, que la coloca muchas veces, muchos artistas, en los primeros planos, ¿no? Dándole como una entidad mexicana al paisaje. Aparece también en estas colecciones de Claudio Linati, con representaciones de diversos personajes que venden o que extraen y trabajan el pulque. Y me quedan 5 minutos. Otra vez vamos a tener que partir esto, pero bueno. También se usa el pulque, el agave pulquero para la construcción de casas. Se hacen y todavía por ahí hay poquísimos ejemplos, pero todavía sobreviven. Aquí lo vemos en un mural de Diego Rivera, que está en el Palacio Nacional, cómo se están cubriendo una casa, ¿no? Con pencas de maguey. Aquí, bueno, el tlachiquero, el tameme, que es el que carga las vasijas, y las vasijas de fermentación para la obtención de la bebida alcohólica. Y bueno, pues nada más como un ejemplo así chiquito, pero la representación de magueyes como símbolo de lo mexicano ha continuado. Aquí vemos una imagen de Jorge Bueno, de mediados del siglo XX, y una propuesta moderna de 2009, que también, bueno, me parece muy, muy, muy interesante, muy, muy bonita. Igual, en términos de fotografía, pues el maguey ha aparecido como emblemática les digo, del exotismo mexicano, en muchos fotógrafos famosos, tanto antiguos como modernos. Aquí vemos de Cruces y Campa, también de Casasola, de Hugo Breme, que también es uno de los fotógrafos de lo mexicano pues más destacados e importantes de la primera mitad del siglo XX. Y aquí también, bueno, otra vez un tlachiquero, también en una imagen de Hugo Breme. También encontré varias imágenes en el archivo de la Mediateca del INAH, que también cuando tenga que hacer un trabajo sobre investigación histórica, antes era dificilísimo ver esas imágenes, pero ahora están digitalizadas y es más fácil dar con ellas. Me encanta esta del burro, que parece que están sonriendo los dos, el tlachiquero y el burro también, ¿no? Son como muy, pues no sé, como de una estética muy, muy interesante, muy fuerte. Aquí estamos viendo por un lado un tlachiquero y por otro lado la extracción de fibra, que como les comenté se utiliza para cuerdas, para hacer morrales, para hacer telas, ¿no? De esta fibra. Y aquí vemos una imagen de una construcción moderna, ¿no? En Ixmiquilpan, para que vean cómo se hace o qué características tienen estos tejados, vamos a decir, construidos con pencas de maguey. Fotógrafos también más modernos, como Manuel Álvarez Bravo, que también utilizaron la presencia estética, ¿no? Tan fuerte que tiene esta planta en sus fotografías. Nacho López también, con otras imágenes. También aquí un estereotipo, ¿no? Muy, muy mexicano del hombre con su vestimenta blanca, de manta blanca, y su sombrero, y su rebozo no se llama, su zarape, y el maguey, ¿no? Pues como les digo, es una planta que podríamos considerar un bien patrimonial indiscutible de México, y relacionando a México como esta idea de nación construida imaginariamente, pero que vamos a ir viendo, va saltando, ¿no? De una sola planta o de un elemento individual a un paisaje, ¿no? Que es lo que pues el tema de esta clase.
Y aquí otras fotografías también muy bellas, ¿no? De Manuel Álvarez Bravo y de mi favorita fotógrafa de paisaje, Mariana Jampolsky, de 1985. Y voy a regresar porque ya terminaríamos de ver esta presentación en la próxima sesión, que ya nos vamos a enfocar más directamente a la descripción del sitio, que son los llanos de Apan, a la introducción de las haciendas pulqueras como parte del paisaje, la difusión de estos paisajes en el mundo, a través del cine sobre todo, y después vamos a hablar sobre los paisajes que se pintaron en las pulquerías, sobre todo de la Ciudad de México. Hoy regreso. Hoy. Que pues también son espacios de concentración de simbolismos, ¿no? Que también tuvieron un papel importantísimo en la difusión de estos imaginarios paisajísticos y que, bueno, igual que el paisaje magueyero, con la disminución del consumo del pulque, pues si no desaparecido, han disminuido casi hasta el punto de la extinción, diría yo. Y a Reinaldo dice que te quiero mucho, maguey. Yo también, ¿eh? ¿Te gustan los magueyes, el pulque de pasada, Reinaldo? Sí, pues de hecho mi foto, la que tengo aquí, es tomando pulque. No digas, ¿en serio? Es que como yo lo veo tan chiquito, sí te veo como una ollita, ¿no? De barro, pero no sabía. Sí. Oye, yo pensé que era café. No, era pulque. Ay, qué rico. Oye, a mí me encanta el pulque, me gusta mucho, pero bueno, en la Ciudad de México es difícil de encontrar pulque fresco, ¿no? ¿O sí le sabes dónde, Reinaldo? Sí, es difícil. Más que nada es en pueblitos que todavía sobreviven en la ciudad. Ajá. Pero tienes que ir como que tempranito y saber qué día llega, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el pulque, pero ya cuando se pasa, no, pues no, ya no. Aquí ya dice Sheila que a Noé también le gusta, Sheila en Topilejo. Ah, mira. Ay, pero eso me queda lejos, pero a ver si un día de estos, ¿no? Me doy una vueltecita. Ah, los dinamos. No, bueno, sí estoy bien acompañada, ¿eh? Por lo que estoy viendo. La hija de los apaches, la malquerida. ¿Esas en dónde, Noé? La hija de los apaches está en la Cuauhtémoc y la malquerida está por Metro Buenavista. Ah, yo acabo de ir a un lugar en Buenavista también. Es que pues esa es la zona más cercana, ¿no? A los llanos de Apan, de la Ciudad de México, donde sí llega pues muy más fresco, ¿no? Y buenísimo. Probé por primera vez, a mí no me gusta el pulque curado. Oigan, esto ya no es de la clase, ¿eh? Me gusta el pulque natural, pero ahí probé, ahí por Lindavista, uno de apio con piña. Ah, no, perdón, no era con piña. Apio con perejil y hierbabuena. Ah, pues me gustó mucho, ¿eh? Está muy bueno también. En fin. Bueno, ya, menos mal que ya dieron las 12:03 y ya no voy a seguir divagando. La próxima clase vamos a regresar a hablar sobre el paisaje pulquero, con breves participaciones sobre el pulque. Y vamos a ver cómo hay paisajes desaparecidos en el sentido físico de los lugares, ¿no? O radicalmente transformados, pero que continúan en los imaginarios. Y también pienso yo que en el sentido ético del paisajista, no podemos olvidar o tenemos que entender valores ocultos, ¿no? Que a veces no son evidentes, pero que también tenemos la obligación de respetar, de sacar a la luz, de reinterpretar, ¿no? Y bueno, un reto más complicado, pero que también me parece interesante que podamos discutir. Hasta aquí.
Muchas gracias a todos. Ahorita les subo la publicación sobre Teotihuacán y nos vemos el próximo miércoles. Y también voy a subir a ver cómo le hago una encuesta de quién prefiere qué día. Pongo ahí dos fechas para la visita a la Alameda y ya nos ponemos de acuerdo entonces sobre cómo le hacemos, ¿ok? Muchísimas gracias a todos, que tengan, y todas, que tengan una buena media de semana.